Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy voy a retomar el video sobre lo que son nuestras relaciones internacionales. Voy a empezar la investigación o el análisis con el tema de la balanza comercial. Durante el periodo de la 4T, la balanza comercial de mercancías de nuestro país ha sido deficitaria, es decir, que las importaciones han crecido más que las exportaciones, gráfica 4, lo cual se explica en gran medida, por un lado, por el efecto que tiene la depreciación del dólar frente al peso y la dinámica de la economía interna, la inversión directa del extranjero e interna, lo cual condujo a que exista una mayor demanda de productos importados, por ser estas relativamente más baratas, por el diferencial del tipo de cambio. Por otro lado, las exportaciones continúan un patrón de intercambio estructural entre las economías de Estados Unidos y México, sin generar un déficit fuera de control que pueda afectar o desestabilizar, como en otros tiempos, la economía o generar devaluaciones. Otro resultados innegables son la recuperación y rescate de las paraestatales, Petróleos Mexicanos, CFE, entre otros, después de haberlas saqueado y endeudarlas con reformas constitucionales entre los partidos del PAN y el PRI, es decir, entre la mafia neoliberal, y empeñar así a los Estados Unidos la factura de Pemex. Ahora, con la 4T se tienen grandes ganancias, una gran recuperación de la extracción, el aumento en la producción de petróleo y derivados como gasolina, combustóleo, diésel, así como el gran acierto de la construcción de la refinería de Dos Bocas, la compra de Deep Park y el mantenimiento y recuperación de las refinerías abandonadas, entre otras acciones, lo cual tenderá a alcanzar la autosuficiencia en gasolina, entre otros beneficios, dejando así de importar este derivado. Además, tendría con estas inversiones, o tendería más bien, a bajar los costos de producción de la gasolina y por lo tanto se podría mantener el precio real o en el mejor de los casos reducirlo. Asimismo, los recursos obtenidos constituyen en parte a que la 4T continúe haciendo magnas inversiones en proyectos económicos y sociales, por lo que, con la eminente llegada de la doctora Claudia como presidenta, sin olvidar que el presidente Andrés Manuel, junto con los hacedores de la 4T, sentaron las bases para que la doctora esté construyendo el segundo piso, o sea, para seguir construyendo un México sin pobreza, con libertad y justicia. Es importante apuntar que nuestro intercambio de mercancías con el mundo es desigual. Por ejemplo, la compra de un celular de la marca Manzanita, ¿a cuántas toneladas de maíz equivale? O a cuántos barriles de petróleo, lo cual significa que existe un diferencial abismal entre las cantidades de trabajo socialmente necesario de las mercancías que compramos en el exterior con las que vendemos. Desequilibrio como resultado de la política neocolonial, mal llamada neoliberal, por parte de Estados Unidos sobre México y sobre los países menos desarrollados dentro del sistema capitalista, dejándonos enanos, es decir, sin un desarrollo de las fuerzas productivas a los países latinoamericanos para dedicarse a saquear las materias primas y explotar la fuerza de trabajo. Para el segundo piso de la 4T, la doctora Claudia tiene que apuntalar el desarrollo científico y tecnológico e innovación para cerrar la brecha de ese intercambio desigual que tenemos en el comercio internacional respecto a las mercancías que producimos y dejar atrás de ser monoexportadores de plata, petróleo, litio, entre otras mercancías, es decir, dejar de vender naranjas para vender mejor
jugo de naranja, como dice el presidente Andrés Manuel. Ahora pasaremos al tema de las remesas familiares. Estos son los recursos que envían nuestros connacionales o migrantes para cubrir en gran medida los gastos para la manutención de sus familiares, recursos que cada vez más van en aumento. Gráfica 5. E inclusive rebasan los montos registrados de los sexenios prianistas. Este ascenso constante en las remesas familiares es resultado de las políticas y la confianza en el gobierno de la Cuarta Transformación y de los mecanismos financieros para que lleguen seguras las remesas a sus familiares, así como en un menor costo financiero. Este fenómeno también nos lleva a preguntarnos por qué los mexicanos tuvieron que abandonar sus pueblos de origen o su país durante el periodo neoporfirista. En primer término está el factor pobreza, los bajos niveles de ingresos, las zonas marginadas donde habitan, los desplazamientos de sus comunidades por grupos criminales, la falta de empleos bien remunerados e ir a estudiar fuera del país, entre otros factores. Asimismo, hay que señalar que existe una fuga de la fuerza de trabajo física e intelectual mexicana, principalmente de jóvenes, hacia los países donde se van a trabajar o estudiar, en particular hacia Estados Unidos de Norteamérica. Claro que estos países no le costó su alimentación, estudios, medicinas, desveladas, etc., sino a sus familiares. No se me olvida el miserable de Loco Fox cuando vomitó que estábamos preparando a los migrantes para ser jardineros. O se dijo también que los mexicanos hacían los trabajos que los negros no querían. Y la venta de oferta que quiere hacer la golpista Xochitl, que fue a Estados Unidos y España a solicitar la injerencia de los organismos, instituciones y cadenas de noticias, además de una andanada de robots desde Argentina y España con el propósito de tumbar las elecciones en puerta. Hoy, la 4T está sentando las bases con la creación de programas sociales y económicos para poder revertir o por lo menos frenar la migración de jóvenes por falta de oportunidades, además de consolidar y empujar otras iniciativas de reforma a la Constitución para rescatar el espíritu y principios de la Constitución de 1917, por lo que el pueblo está obligado, por el bien de todos, primero los pobres, de votar por Morena y sus aliados, masivamente tanto aquí como en el extranjero, para retener la presidencia, ganar las gobernaturas en disputa y ganar la mayoría calificada en el Congreso, es decir, las 2/3 partes de senadores y diputados, entre otros escaños. Además, el pueblo tiene el compromiso de estar al pendiente y cuidado de las urnas. Los oligarcas no duermen, ojo. Hay que estar preparados. Los migrantes se encuentran en riesgo, en opinión del expresidente Donald Trump, favorito del Partido Republicano en la carrera presidencial del 2024. Pidió a todos los estados dispuestos a desplegar sus guardias en Texas para impedir la entrada de ilegales y expulsarlos de regreso al otro lado de la frontera. En su cuenta Trump social prometió que de ser reelegido trabajaría mano a mano con Abbott y otros estados fronterizos para detener la invasión, sellar la frontera y comenzar rápidamente la operación de deportación interna más grande de la historia, por lo que el voto latino será la diferencia entre un hombre que protege no a su país, sino a sus intereses y el apoyo a candidatos internacionalistas. Seguimos con el tema deuda externa e interna.
En los casi 6 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda externa ha disminuido en contra de todos los pronósticos de los traidores a la patria e ignorantes y mentirosos conservadores. Gráfica 6, toda vez que el gobierno de la 4T no se ha endeudado con los organismos internacionales y acreedores privados como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, con la depreciación del dólar frente al peso, esta ha sido benéfica por su efecto en el monto de la deuda externa, es decir, que pagamos menos pesos por dólar prestado, lo cual permite liberar recursos para invertir en el desarrollo del país o en ciertas regiones marginadas. Adicional a la reducción de la deuda se suma el cuidado de no aumentar el déficit público mediante las medidas de austeridad y el cobro de impuestos, el manejo del gasto en sí, el manejo responsable de las finanzas públicas para entonces contar con recursos y poder financiar el gasto y la infraestructura económica. Sin embargo, la deuda interna está aumentando, toda vez que las tasas de interés que fija el Banco de México están muy por encima de la inflación, lo cual hace atractiva la compra de bonos, principalmente de los certificados de la tesorería, de CETES a 28 días, entre otros instrumentos, por lo que Banco de México en estos últimos meses de 2023 y 2024 está pagando mayores rendimientos de lo correspondiente como una política errónea, desde mi punto de vista, para la retención de los capitales financieros voraces. Con esa medida draconiana de pagar mayores tributos al capital extranjero para que no se fuguen a otros paraísos financieros, los capitales son golondrinos, no tienen patria. Esto conlleva a que siempre está latente que la oligarquía financiera interna y externa retiren a finales del sexenio sus ganancias y con ello quieran desestabilizar al país como era su costumbre al final de cada sexenio durante el periodo en que habitó la mafia neocolonial versus neoliberal. Hoy la 4T cuenta con un México sustentado en la producción, en la unidad de los mexicanos, en las reservas internacionales, en las remesas de nuestros paisanos, un superpeso, finanzas públicas estables, una fuerza de trabajo altamente productiva, etc. Hoy estamos asistiendo al funeral del modelo de acumulación capitalista basado en la corrupción, la violencia y a la visibilidad de grupos capitalistas internos y externos que dirigen a una bola de gusanos descerebrados como el loco Fox y la inútil Xochitl. No se nos olvide que durante los 6 sexenios la mafia neoliberal en cada fin de sexenio se daba el año de Hidalgo, es decir, chin chin el que deje algo, y terminaba con una gran fuga de capitales y el retiro de las ganancias por la filtración de información muy delicada desde la Secretaría de Hacienda, y no hubo también otros entes que también pudieron sacar información o vender información a los grupos oligárquicos. Recordemos que el error de diciembre entre el genecillo de la maldad Carlos Salinas y Neto el Bolero, que terminó en un saqueo que comprometió la estabilidad económica y la política del país y llevar a los neoliberales a cometer un magnicidio del candidato Colosio, Ruiz Massieu y Rocha, dándose así una recesión o crisis económica, devaluación, altas tasas de interés, inflación y el empeño de la factura de Pemex, así como efectos nocivos sociales como la pérdida del poder de compra del salario, pérdidas de prestaciones económicas y sociales, pensiones raquíticas, aumento del ejército de reserva o su equivalente, el desempleo. Por esta y otras razones, cada vez más mexicanos tienen que emigrar para poder sustentar el gasto familiar, así como
huir de la ola de violencia por grupos paramilitares al servicio del poder económico y lo que queda del reducto poder político de los malandros en esos sexenios. Grupos que continúan todavía aterrorizando a zonas altamente convenientes para los políticos, empresarios y el narco, como Guerrero, que su principal problema es la amapola. El siguiente tema se refiere a la balanza de viajeros internacionales. Esta balanza es positiva, es otro resultado importante a favor de la 4T. Gráfica 7. Aun cuando la pandemia influyó en la desaceleración del flujo de viajeros en el mundo y en nuestro país, siendo el año 2020 el más crítico. Ahora la pandemia se ha controlado por las acciones eficientes del gobierno mexicano, en especial por el secretario de Salud, el subsecretario Dr. Gatell, el director del IMSS, los médicos, incluyendo los médicos extranjeros, las enfermeras y camilleros y en sí todo el personal perteneciente al sector salud, excepto por la ausencia del director del ISSSTE en su momento perteneciente al bloque conservador. Y los trabajadores que entraron a ocupar puestos de parte de los prianistas en esta noble institución que es el ISSSTE. Otros personajes que dieron celeridad a la atención de la pandemia fueron los soldados, marines, guardias, secretarios de Estado y los diputados y senadores del bloque morenista con la aprobación de recursos presupuestales para dotar de vacunas al pueblo. Adicionalmente se aceleró la construcción, terminación y ampliación de infraestructura y equipamiento de hospitales. El sector privado, al contrario, ténganlo por seguro, que hubiera dejado morir a las personas que por falta de recursos no podían hacer frente a la pandemia y por la desaceleración de la economía en conjunto, además de las corruptelas al amparo de la violencia de robarse el presupuesto. Afortunadamente, el gobierno del presidente Andrés Manuel continuó avanzando con las medidas de protección al pueblo, incluidos los connacionales y ciudadanos de otras naciones, a lo que suma la ampliación del servicio aeroportuario con el aeropuerto Felipe Ángeles, el rescate de la línea aérea de Mexicana, el impulso y ampliación de los ferrocarriles de pasajeros, el sellamiento a las fronteras, en fin, un enorme esfuerzo del pueblo mexicano que participó en esta gran proeza, trabajadores, profesionistas, maestros, empresarios, todos comprometidos con la 4T. Ahora bien, seguiremos con otro punto general. La política exterior en materia de seguridad, migración, narcotráfico, intercambio comercial, derechos políticos, medio ambiente y ahora el posicionamiento del presidente López Obrador sobre la injerencia de la DEA, la CIA y los medios de manipulación, la OEA, los robots de España, Argentina y otros países, el financiamiento desde la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Dicha injerencia fue a solicitud de los traidores a la patria, Claudio X y la inútil Xochitl, entre otros tantos de una lista interminable de miserables corruptos y criminales. El gobierno actual ha llevado a cabo acciones de enorme trascendencia y respecto a nuestra soberanía, de donde ha emanado acuerdos, tratados y programas sobre estos temas y otros más, además de buscar la cooperación para la migración, sin caer en la sumisión como acostumbraban los gusanos de la mafia del poder encabezada por Carlos Salinas, ni mucho menos permitir que atenten en contra de nuestra soberanía, independencia y libertad. Tampoco no hay que ser tan ingenuos. Existen grupos oligárquicos
satélites del imperio que quieren meter las manos o tener injerencia en nuestras decisiones internas. En especial quieren en concreto frenar la llegada de la doctora Claudia y con ello cancelar el segundo piso de la 4T y las 20 reformas enviadas por el presidente para seguir en plena impunidad desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto. Los mexicanos en el exterior y latinos tienen el poder con su voto para hacer efectivos sus derechos y poder cambiar las deplorables condiciones materiales de vida impuestas por los oligarcas que controlan las cámaras de representantes en los Estados Unidos. La unidad, organización y la acción son la clave para ejercer tus derechos y como consecuencia el poder. Se está avanzando en el control de armas y drogas, en particular del fentanilo, que ha provocado muchas muertes en Estados Unidos, y las armas que se introdujeron principalmente por la DEA en el gobierno de Calderón. Asimismo, se está luchando en los tribunales para que el maíz transgénico no sustituya al maíz de origen ancestral, además de luchar para alcanzar la soberanía energética y alimentaria, la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales. Existen organismos e instituciones públicas y privadas de Norteamérica que controlan a políticos de nuestro país, a los grupos del crimen organizado, a las ONGs, a pseudoinvestigadores, a pseudoperiodistas, hasta el grado de tener en la nómina a expresidentes, secretarios de Estado, como Díaz Ordaz, Echeverría, Moya Palencia y Ernesto Cordero en la nómina de la CIA. Asimismo, los medios de comunicación son otro de los engranajes de la ultraderecha para difundir las mentiras en contra del gobierno de México actual. Preparan, adiestran y capacitan a los traidores en las universidades del exterior y de nuestro país, y en la Escuela de las Américas a personajes con una estructura mental diseñada para encubrir y manipular la verdad de los datos e información. Construyen un mundo nuevo al revés. Ahora los corruptos y criminales son los paladines de la libertad, la democracia y la justicia. En este momento el Poder Judicial, pieza de ajedrez que protege los intereses de los mafiosos neoliberales, ha estado secuestrado por los grupos de los poderes fácticos para seguir en la impunidad, aun cuando sus acciones frente al pueblo los denuda de cuerpo entero, como a Fox, Calderón y el inútil Xochitl, que son utilizados para tratar de ablandar al gobierno mexicano a cambio de su libertad y de quedar en la impunidad, como el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, el excandidato del PAN, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno, presidente actual del PRI, y Marco Cortés, presidente del PAN. Taboada, candidato a la jefatura de la Ciudad de México, Lili Telles, Kenia Rabadán, Lozoya, Rosario Robles, en fin, la lista es inmensa y se me olvida el principal, que es el padre de la desigualdad, Salinas. También el imperio usa los medios de comunicación como instrumento de control de daños mediante la difusión, mentiras o alteración de la realidad con gusanos como Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, en fin, como digo, la lista también es larga, para influir en las decisiones de los mexicanos. Estos mecanismos cada vez son menos efectivos, ya que el mexicano es mucha pieza y nunca se ha tragado esta sarta de mentiras. La revolución de las conciencias va. Hoy la oposición es incapaz de generar sus propias ideas con sus asesores internos y externos que están al servicio del imperio y con las burdas réplicas por los chayoteros y chayoteras de las cadenas de televisión, radio, redes sociales y la prensa escrita. Los conceptos de la estructura mental neoliberal se agotaron desde hace mucho tiempo. Ahora la opción tienen que recurrir a ocurrencias más burdas y torpes, dejando ver su gran ignorancia sobre lo que piensa el pueblo. Sin embargo, esta oposición descerebrada
es conveniente para la construcción del segundo piso y la seguridad de los derechos del pueblo. En sí, la gelatina no cuajó ni pegó su chicle. El imperio se dice ser el paladín de la democracia, de la libertad y la justicia. No es más que un vil delincuente que ha venido usando su poderío económico, tecnológico, armamentista y financiero contra los países neocoloniales, dejando rezagada del desarrollo a la región latinoamericana, entre otros países del mundo. Esta región de América, que por siglos fue abandonada y delimitada a proveer al imperio solo de recursos naturales y de la fuerza de trabajo física, ahora el imperio está pagando con creces las consecuencias al no haber apoyado el desarrollo de los países de América Latina y del mundo. Una consecuencia que tuvo es la alta migración, otra que la economía de Rusia y China están en franca expansión en la región y en el mundo. El imperio no aprende, sigue utilizando los arcaicos golpes de Estado, como en Bolivia, Perú, Honduras, o imponiendo gorilas o locuaz como Milei en Argentina, siendo cada vez menos efectivos en otras latitudes. Siguen financiando y apoyando las guerras genocidas dirigidas por países aliados como Israel, Ucrania, España, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, y queriendo llegar a una confrontación bélica entre Taiwán y China, dotando de armamento de última generación a los países aliados. El imperio, con sus errores, viene teniendo menos efecto frente a la competencia de China, por la decadencia del dólar como patrón universal de intercambio, sus problemas de déficit público y financiero. En concreto, el imperio viene en franca decadencia, el imperio tiene fecha de caducidad. Haciendo un poco historia del constante aumento de la deuda externa mexicana con López Portillo, se dio la incorporación de la deuda privada de los bancos y empresas del Grupo Alfa, del Grupo Vitro, etc., en aproximadamente 8,000 millones de dólares, con la simulada nacionalización de la banca privada. Carlos Salinas aceptó todas las condiciones que impuso el Fondo Monetario Internacional, siendo este secretario de Programación y Presupuesto. Por su parte, Silva Gerson, secretario de Hacienda en ese momento, fue relegado por Miguel de la Madrid Salinas por no entregar el futuro de los mexicanos, como lo hicieron estos mafiosos. Y en su caso, Ernesto Zedillo consumó el robo más grande con la aprobación y conversión de la deuda de los banqueros en deuda pública. Recordemos que esta deuda, de acuerdo a la ley de deuda, era anticonstitucional, por lo que recurrieron a modificar el reglamento de la ley de deuda. Se sumaron los pianistas para poder votar en la Cámara la constitucionalidad de esta deuda. Pero el saqueo no acabó aquí, sino que durante el periodo neoliberal, con los recursos obtenidos de la privatización de más de 1,000 empresas que representaban los ahorros de generaciones, se suponía que se destinarían a reducir el pago de la deuda interna y externa. Un documento que prueba esto fue así, y que más bien al final se endosó la deuda de los bancos versus Fobaproa al pueblo. Este saqueo se encuentra en el documento del informe anual de la cuenta pública de 1994 de la administración de Carlos Salinas, padre de la desigualdad. Adicional a ello, se filtró información de la devaluación hacia grandes consorcios como Televisa y otras empresas para comprar dólares a un bajo precio y ganar con la devaluación del peso. Nacieron muchos ladrones con inmensas fortunas a costa de los mexicanos. Sería conveniente continuar esta investigación dirigida a dar respuesta a la pregunta: ¿cuántas veces no se ha pagado la deuda pública? Desde el genocida Luis Echeverría hasta Peña Nieto. ¿Y en qué se utilizaron
los créditos internos y externos. Por último, los resultados de la cuarta transformación están presentes en el aumento de las mejores condiciones materiales de vida del pueblo, en el aumento de los salarios reales, en el aumento del empleo, en el aumento de la inversión social, infraestructura económica, etc. Sin embargo, aun cuando se está dando la batalla contra la pobreza y que el modelo de acumulación mal llamado neoliberal está desahuciado y su estructura mental está en franca decadencia, con menos efectos sobre el pensamiento del pueblo. Lo cierto es que la lucha de clases sigue entre la oligarquía y la clase trabajadora, que la oligarquía cada vez más usa a los delincuentes tanto del crimen organizado como los delincuentes de cuello blanco para someter a los pueblos. Esto continuará hasta que los pueblos lleguen al poder por la vía democrática, cambien las relaciones de producción, se aceleren las fuerzas productivas, siendo el camino pacífico para construir el neosocialismo, categoría nueva y revolucionaria de la filosofía de la praxis social marxista que están encabezando algunos países como México. La doctora Claudia, de acuerdo a los avances y resultados innegables obtenidos del primer piso de la 4T, planteó que aprovechará la posición estratégica de México con el Tratado Comercial de América del Norte y la buena relación con los países del mundo para impulsar y atraer las inversiones al país por la llamada relocalización de empresas, generar empleos a partir de una visión regional de sustentabilidad y bienestar, impulsar el desarrollo científico y tecnológico, atender la seguridad desde la perspectiva de la atención a las causas y de la cero impunidad. La paz, la seguridad son fruto de la justicia y la democracia en todos sus ámbitos. Fortalecer el sistema de justicia en nuestro país y, por supuesto, como vamos a ganar la presidencia, la senaduría, la mayoría calificada de las diputaciones federales, las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, las diputaciones locales y las presidencias municipales, que no quede duda, vamos por el plan C. Defender de los capitalistas transnacionales los maíces nativos frente a los transgénicos de la soberanía energética del agua y el medio ambiente. Vamos a seguir promoviendo la soberanía alimentaria y el apoyo al campo. Y sí, sin maíz no hay país. La ola de delitos son atribuibles en gran parte a enfrentamientos entre bandas criminales, especialmente en lugares como Guanajuato, gobernado por el conservadurismo durante 3 décadas, resaltando que solo el 15% de los homicidios ocurren en esa región. Bueno, me despido, sino antes agradecerles por su atención. También quiero agradecer el apoyo de mi esposa en sus aportaciones y comentarios, así como también el apoyo técnico de mi nieto. Bueno, que estén bien, esperemos hacer más videos más pronto y seguir nuevamente retomando la ruta de youtubero. Gracias.